A continuación vamos a explicar las diferentes presiones pulmonares. Vamos a comenzar diciendo que el ventrículo derecho, la sangre va a pasar por la arteria pulmonar hacia el pulmón para irrigar los diferentes espacios de este. Debemos de tener en cuenta que durante la sístole la presión es de 35 milímetros de mercurio. Entonces lo que va a hacer es que va a pasar en sístole, va a pasar la sangre por la arteria pulmonar y esta presión de la arteria pulmonar me va a vencer la presión del ápex. Por eso, la sangre va a pasar desde la arteria pulmonar hacia el ápex. Y también, durante la diástole, va a pasar desde la arteria hasta la base, porque 25 me va a vencer la presión de la base, que es -8. Vamos a tener que en la parte de la base la presión es -8, así que esta presión va a ser vencida por cualquier otra presión. Entonces podemos decir que la base va a ser irrigada tanto en sístole como en diástole. Después de que la sangre pase al pulmón, debe pasar al capilar, el cual va a tener una presión de 7 milímetros de mercurio, la cual también va a ser vencida por cualquiera de las presiones anteriores que comenté. Así que el capilar también va a ser irrigado durante sístole y diástole. Vamos a tener unas presiones que producen movimiento de líquido. Entonces van a haber unas fuerzas que tienden a producir la salida de líquido desde los capilares hacia el intersticio pulmonar. Y esas van a ser, vamos a tener una presión capilar de 7, vamos a tener una presión coloidosmótica de líquido intersticial que va a corresponder a -14, vamos a tener una presión negativa de líquido intersticial que va a ser de -8 y una fuerza total de salida de 29. También vamos a tener unas fuerzas que tienden a producir absorción de líquido hacia los capilares. Entre esas va a ser la presión coloidosmótica del plasma que corresponde a -28 o también llamada presión osmótica, con una fuerza total de entrada de -28. Vamos a tener que el factor de seguridad es la diferencia que va a existir entre esa presión hidrostática y la presión osmótica o presión oncótica. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que va a corresponder a 21. Ese va a ser el factor que va a evitar que se genere edema de pulmón. Cualquier factor que genere un aumento de la presión del líquido intersticial pulmonar desde el intervalo negativo hasta el intervalo positivo dará lugar al llenado rápido de los espacios intersticiales. Durante el ejercicio ocurren varios cambios a nivel pulmonar, entre los que tenemos que aumenta el flujo sanguíneo al pulmón. Acá tenemos las zonas, zona superior, media e inferior. Entonces tenemos que en superior va a aumentar de 700 a 800%, en inferior de 200 a 300%. En una persona que está normalmente en posición de reposo, en la zona superior el flujo sanguíneo es de un nivel muy inferior. Entonces acá no va a llegar tanto flujo sanguíneo. En cambio en el ejercicio este flujo sanguíneo va a aumentar. También tenemos que no hay un aumento marcado de la presión en la arteria pulmonar. El ejercicio intenso lleva aumento del flujo pulmonar de 4 a 7 veces más. El pulmón siempre se acomoda a este nuevo flujo a través de varias alternativas. Entre estas tenemos un aumento de los números de capilares abiertos, también tenemos una distensión de los capilares y aumento de la velocidad de flujo en cada capilar a más del doble. Y el aumento de la presión arterial pulmonar, aunque esta no es muy útil, si se aumenta mucho más puede llegar a generar edema de pulmón. Bueno, en este momento ya les vamos a hablar de algo muy importante y tal vez uno de los momentos más interesantes de la clase. Sería entonces los cambios fisiológicos del pulmón en diferentes enfermedades, ¿cierto? Lo que vamos a tratar de hacer en este enfoque es recordar más que todo cuál es la situación fisiológica normal y vamos a identificar de esa situación fisiológica qué es lo que tenemos alterado. Entonces vamos a tratar enfermedades intersticiales, como por ejemplo la tuberculosis, vamos a tratar enfermedades obstructivas, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, vamos a tratar edema pulmonar, insuficiencia cardíaca izquierda y vamos a tratar muy brevemente derrame pleural. ¿Listo? Bueno, entonces antes de entrar, pues como les estamos prometiendo, de ver toda la fisiología normal y de identificar qué es lo que se afecta, vamos a tener las dos grandes, por decirlo así, cualidades, ¿sí? Del pulmón que hacen que sea posible el proceso ventilatorio, como lo es la distensibilidad pulmonar y como lo es el retroceso elástico. ¿Listo? Entonces vamos a tener que enfermedades como la distensibilidad pulmonar, que la distensibilidad pulmonar tiene que ver claramente con el proceso inspiratorio, va a estar afectada por
enfermedades intersticiales, ¿cierto? Como puede ser la fibrosis, el edema pulmonar, ¿sí o qué? Vamos a tener también que se puede ver afectada por el colapso total del alvéolo, como lo es en la telectasia, como lo es también en la obesidad, que todo el tejido adiposo haciendo un proceso un proceso como de va como que a tender a también de alguna forma a apretar, a colapsar el pulmón, y entonces en ningún momento se va a ver afectada la aspiración, sino más bien el proceso inspiratorio. Y también deformidades en la caja torácica, como tenemos aquí, proceso inspiratorio. Retroceso elástico, EPOC, el asma sabemos que se puede comportar como una EPOC, o más bien se comporta, tiene un patrón muy igual, proceso de expiración. Entonces, como lo prometido es deuda, aquí les tenemos todo el proceso fisiológico normal. Solamente lo vamos a repasar aquí. Y en la otra enfermedad, que también tiene este mismo patrón, vamos a identificarlo mal. Entonces tenemos que nosotros inspiramos, entramos oxígeno, hay unos cambios de presiones que van hacia negativo, ¿cierto? Pero acuérdense que en la inspiración no se puede hacer fuerza, porque si no, no entraría el aire. Vamos a tener una presión del líquido pleural que debe ser de menos 7,5, una presión alveolar que debe ser de menos 1, pero ojo, estamos hablando de inspiración, ¿cierto? Vamos a tener que en el alvéolo no debe haber resistencia para que se extienda fácilmente y entre fácil el aire y a su vez sea fácil de sacarlo. Vamos a tener que es necesario la cualidad de distensibilidad de los pulmones, ¿cierto? Y luego ya vamos a tener el proceso expiratorio. En el proceso expiratorio lo que hacemos nosotros es sacar dióxido. Vamos a tener que unos cambios de presiones que van hacia positivo, ¿cierto? Para poder empujar y que salga este aire. Vamos a tener una presión del líquido pleural que debe ser de menos 5 y una presión alveolar que debe ser de más 1. Entonces tenemos que estas presiones tienden a ser más positivas, pero nunca deben de ser positivas en realidad, porque si no van a generar un colapso. Y vamos a tener finalmente que el alvéolo va a sacar el aire y que es necesaria la cualidad del retroceso elástico. Como estamos hablando de enfermedad intersticial, fibrosis o tuberculosis, como bien vemos, vamos a tener entonces que estos son los tres patrones que tenemos alterados en esta enfermedad. El proceso inspiratorio, por lo que ahorita les comentaba. Por ejemplo, en la tuberculosis vamos a empezar a formar un tipo de cavitaciones o de cavernas que van a impedir que el alvéolo se pueda distender lo necesario para entrar el aire. Vamos a tener afectada este otro proceso, la distensibilidad pulmonar. Como si bien vemos, los circulitos en rojo son los mecanismos que están alterados en este proceso ventilatorio normal. Y por último, y muy importante, vamos a tener una presión transpulmonar de 0. Entonces no va a haber una diferencia entre presión pleural y presión alveolar. ¿Listo? Esto es lo que ocurre básicamente en una enfermedad intersticial y entendiendo el punto fisiológico normal. Vamos a tener la enfermedad obstructiva. Va a pasar todo lo contrario a la fibrosis. No voy a volver a repetir el patrón, pero sí vamos a acercarnos en los tres óvalos rojos, ¿cierto? Vamos a empezar hablando que va a estar alterado el proceso expiratorio. Los alvéolos van a estar muy grandes, vamos a tener los alveolotes y van a estar llenos de aire malo, ¿cierto? Entonces el proceso expiratorio va a estar un poco afectado, el proceso de sacar dióxido. Vamos a tener un poco afectada, o más bien en mucho grado afectada, la cualidad del retroceso elástico, ¿cierto? Más que todo alveolar, ¿cierto? Ese proceso en que el alvéolo tiende a colapsar como mecanismo para sacar ese aire. Y también muy importante mencionarles que la presión transpulmonar también va a ser 0. La presión transpulmonar va a ser 0, como bien decimos aquí, porque tiene un comportamiento patológico. Pero en condiciones normales la presión transpulmonar debe haber una diferencia. Listo. En el edema pulmonar simplemente es que sea un aumento de líquido en los capilares, ¿cierto? La presión hidrostática le logra de alguna forma ganar a la presión coloidosmótica. Vamos a tener que puede ser por una falla cardíaca izquierda, por una sobrehidratación, no por una hipervolemia. Vamos a tener que ese aumento de líquido en los capilares en primera instancia va a pasar al intersticio, pero en realidad es muy importante. En el edema, ese líquido se va a acumular en el alvéolo. Vamos a tener que el drenaje linfático no es capaz de drenar esa nueva extravasación de líquido, porque normalmente nosotros, el pulmón sí permite, o más bien el intersticio como es tan permeable, de que se salga cierto líquido, pero es controlado por el drenaje linfático. Vamos a tener que en el edema pulmonar, ese drenaje linfático no alcanza a suplir toda esa extravasación. Vamos a tener daño del corazón derecho por EPOC. Vamos a tener finalmente una lucha de presiones, ¿cierto? En la que
Finalmente, entonces, en el POC tengo un alvéolo de gran tamaño, ¿cierto? Vamos a alterar las presiones del aire. Abajo, que tenía una presión negativa, o sea que siempre le ganaba a la arteria pulmonar, puede tender a aumentar muchísimo su presión y también la zona de arriba, que esta sería su presión normal, causándome esto finalmente, causándome que la arteria pulmonar haga una vasoconstricción que va a aumentar su fuerza, ¿cierto? Y va a alcanzar a superar la fuerza del ventrículo derecho. Todo por culpa de ese aire que acumulé en la EPOC. ¿Listo? Entonces va a vencer la presión del ventrículo derecho y me va a causar un daño en el corazón derecho. Y por último, vamos a tener un daño del corazón derecho por insuficiencia o estenosis valvular del corazón izquierdo. ¿Listo? Aquí es muy importante, o estenosis valvular del corazón izquierdo. Vamos a tener que por diferentes situaciones se puede haber dañado cualquier válvula, cualquiera, y se puede haber estenosado o puede haber sufrido una insuficiencia, y entonces en cualquiera de las dos situaciones se devuelve la sangre. Entonces, mire, la presión de la aurícula es súper pequeña, y algo muy curioso, muy importante, es que difiere muy poquito de la presión del capilar venoso. Entonces, cualquier aumento mínimo de la presión de esa aurícula va a poder vencer la del capilar venoso, y lo que va a generar es un proceso de regurgitación. ¿Listo? Entonces, mira, vamos, lo que tenemos aquí, que en la presión de la aurícula izquierda le gana la presión del capilar, la sangre se va a salir de ahí, sale al intersticio y finalmente ese aumento de presiones en el pulmón le gana a la arteria pulmonar, porque si bien nos acordamos el capilar venoso está conectado al capilar arterial, este capilar venoso al aumentar su presión no va a recibir la sangre que viene de ese capilar arterial, esa sangre que ya se está oxigenando, entonces lo que va a generar también es que la arteria pulmonar aumente su presión hasta el punto de vencer el ventrículo derecho. Vamos a tener finalmente que el ventrículo derecho se congestiona y vamos a tener lo que es una falla cardíaca congestiva. Buenas, en esta ocasión les vamos a hablar sobre el intersticio pulmonar y los tejidos periféricos. Bueno, lo que nos concierne sobre ese intersticio pulmonar y el intersticio de los tejidos periféricos sería hablar primeramente que la presión capilar alveolar es de 7 milímetros de mercurio, a comparación de la presión capilar de tejidos periféricos, que es de 17. Se puede notar esta gran diferencia. Y mencionar también que la presión del líquido intersticial es más negativa y la presión es más positiva en los tejidos subcutáneos, notándose su gran permeabilidad y en otras palabras, que la presión del líquido siempre quiere que se salga, esa presión siempre quiere sacar el líquido. En cuanto a los capilares pulmonares, son relativamente permeables a moléculas proteicas, siendo una presión osmótica coloidal de 14, a diferencia del intersticio de tejidos periféricos, que tiene una presión coloidal osmótica de 7. O sea, se puede notar hasta el doble diferencia en el intersticio pulmonar con respecto a la permeabilidad de las moléculas proteicas. También las paredes alveolares son más delgadas, un epitelio débil, facilitando la difusión en este intersticio alveolar. Podemos notar pues en estas imágenes que con respecto al flujo de sangre vamos a tener una presión hidrostática y una presión coloidosmótica, la cual nos van a estar en esa lucha constante, en ese equilibrio constante para retener el contenido del flujo, ese líquido del flujo, que no se vaya a salir al espacio, porque nos aumentaría el espacio intersticial, nos lo llenaría de líquido, causando ya pues afectaciones patológicas. En cuanto a la descripción de las tres zonas pulmonares, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que tenemos una zona superior que solo es irrigada en sístole y siempre está ventilada. Es una zona más ventilada que perfundida. En esta zona superior vamos a tener que tiene una presión de aire de menos 18. Una presión de aire de 18 milímetros de mercurio. Entonces, al decir que solo está irrigado en sístole, la presión en sístole de la arteria pulmonar es de 25 milímetros de mercurio, pudiéndola vencer. En diástole es de tan solo 8 milímetros de mercurio, no pudiendo vencer estos 18, por eso decimos que están solo irrigadas en sístole. Recordar que es una zona más ventilada que perfundida. En cuanto a la zona intermedia, siempre está irrigada, también siempre está perfundida, hay un equilibrio. Las presiones de esta zona con respecto a aire y flujo de sangre son tan equilibradas que se irriga en diástole y en sístole. Bueno, en cuanto a la zona inferior, es una zona que está claramente más irrigada que aireada. La presión capilar es mayor que la del aire alveolar. En esta zona vamos a tener un alto flujo de sangre y se baja
la presión sanguínea. Bueno, en cuanto a la zona patológica, es muy importante caracterizarla. Con respecto al comportamiento de la zona patológica, es un comportamiento anormal que se puede presentar en cualquier parte del pulmón. Cualquiera de estas tres zonas se puede convertir en una zona patológica. Un ejemplo claro, un paciente fumador, en la zona de la base, por ejemplo, tendrá unos alvéolos aumentados de tamaño, aumentándose las cantidades de aire en estos y disminuyendo las capacidades de la sangre, imposibilitando a los capilares a que le dé la perfusión necesaria, comportándose como una zona patológica, presentándose esa ausencia de flujo durante todas las fases del ciclo cardíaco. Otro ejemplo claro sería el ejemplo de el enfisema, en que se aumentan las concentraciones de aire y se disminuye la perfusión sanguínea. Termina. En cuanto a la interpretación de este esquema, podemos notar que PA es presión alveolar, PA minúscula presión arterial y PUF presión venosa. Es muy sencillo, simplemente vamos a tener que en la zona del ápex el aire le va a ganar por mucho a la irrigación. En esta vamos a encontrar un claro equilibrio y en la zona inferior la sangre le gana en todo su furor al aire. Yo les voy a hablar de la ventilación. Junto a él se encuentran los procesos de inspiración y de expiración. Además de eso, hablaremos de las características de la membrana alveolo-capilar y de las presiones pulmonares. Dicho esto, de manera más gráfica podemos aquí observar el mecanismo de la ventilación. En este caso, tomamos estas como si fueran las partículas de aire que entran y salen de la atmósfera hacia los alveolos y en sentido contrario del CO2, teniendo así que el que entra es el oxígeno y el que sale es el dióxido de carbono. En el proceso de entrada y salida del aire, el aire inspirado empieza en la nariz a través de las vibrisas. En una inspiración normal entran 500 mililitros de aire y en una forzada hasta 1500 mililitros, de los cuales 300 llegan al alveolo y los 150 se reservan en el espacio muerto. El espacio muerto se define como todo aquel lugar donde llega aire pero no se lleva un recambio gaseoso. Esto incluye la nasofaringe, la orofaringe, la laringofaringe, la tráquea y los bronquiolos. De esta manera tenemos que respirar, entonces incluye la ventilación, el intercambio gaseoso y el transporte, teniendo como unidad funcional de la respiración y del pulmón los alveolos. En cuentas resumidas, tenemos entonces que el objetivo principal de la ventilación es la entrada de oxígeno a la vía aérea al pulmón y sacar CO2 del pulmón hacia la atmósfera. Tenemos entonces que la inspiración es un fenómeno activo porque es voluntario. Las contracciones de los músculos intercostales y del diafragma aumentarán el volumen de la caja torácica y los pulmones. De esta forma tenemos que entonces el músculo principal de la inspiración es el diafragma, ya que él descenderá para aumentar el espacio y el volumen de la caja torácica. También vamos a tener la contracción de los músculos pectorales y de los músculos intercostales. Bueno, y en sentido contrario vamos a tener la inspiración como un proceso pasivo, ya que este proceso se debe a la relajación de los músculos intercostales y del diafragma, que vuelven a su posición original, haciendo que los pulmones recuperen su volumen inicial y de esta forma el aire sobrante sale al exterior. Tenemos entonces que los factores que van a influir en la ventilación son los músculos, las presiones, el surfactante, la distensibilidad de los pulmones, factores genéticos, la edad y el sexo. Teniendo que en una correcta y normal respiración la frecuencia respiratoria oscila entre 12 y 18 respiraciones por minuto y se llama eupnea, una respiración normal, una frecuencia respiratoria normal. Respecto con la distensibilidad de los pulmones, lo que hace es determinar la facilidad con la que los pulmones pueden distenderse o estrecharse.
se ve afectado por ciertas patologías como la fibrosis, los edemas, la obesidad y la deformación de la caja torácica. Con respecto al surfactante, es una sustancia que es liberada por las células epiteliales alveolares tipo 2. La función básica de esta sustancia es evitar que los alveolos colapsen. Es por eso que si en caso de que un bebé nazca prematuro, que no haya desarrollado todavía la producción de estas sustancias, los alveolos del neonato colapsarán. De esta forma, el surfactante lo que hace es disminuir la tensión superficial. Es una mezcla de fosfolípidos, proteínas e iones. Con respecto a las características de los alveolos o las características de la capa de la barrera alveolo-capilar, tenemos que la unidad funcional del pulmón son los alveolos, con aproximadamente 300 billones repartidos entre los dos pulmones. Vamos a tener entonces una capa de líquido que tapiza al alveolo, que contiene surfactante, que anteriormente había hablado de él, que va a reducir la tensión superficial del líquido alveolar. También tenemos el epitelio alveolar, que está formado por células epiteliales que son neumocitos tipo 1 y tipo 2. Los neumocitos tipo 1 son los encargados del transporte o el traspaso de O2 a la sangre y de CO2 al aire, mientras que los neumocitos tipo 2 son los que producen surfactante y evitan que colapse la vía aérea. Tenemos una membrana basal del alveolo, tenemos un intersticio, que es el lugar donde debe haber menos resistencia al paso de los líquidos y donde menos resistencia debe haber al paso de los gases. Es uno de los lugares más importantes, pues su daño es el causante de ciertas patologías. Tenemos también la membrana basal del capilar y las células del endotelio. En esta imagen podemos observar un alveolo normal y un alveolo lesionado en fase aguda. Con respecto a las presiones pulmonares, son importantes, son clave para respirar, porque ellas van a generar un cambio de presiones de manera que pueda entrar y salir el aire. De hecho, en los pulmones siempre queda una reserva de aire, ya que si el pulmón se cerrara del todo generaría un colapso que se le llama atelectasia. Entonces, desde este punto vamos a tener dos presiones, una pleural y una alveolar, tanto en inspiración como expiración. Las presiones de la pleura van a intervenir siempre, más que todo en el proceso de expiración, al hacer fuerza para empujar el aire. Cuando está en inspiración no hace mucha fuerza. Hay que tener entonces que como tal los datos son negativos, pero la inspiración siempre va a ser negativa, tanto en la pleura como en la alveolar, y la expiración tiende a ser positiva, pero no se vuelve positiva, solamente tiende a ser positiva. Para entender esto vamos a ver la línea de los números positivos y negativos. Todos conocemos la línea de los positivos y negativos. Entonces tenemos que la presión de la pleura en inspiración va a ser igual a menos 7.5 centímetros de agua. El menos 7 siempre va a estar acá, ¿cierto? Tomémoslos como cuando una bomba se infla, siempre va a tender el número a ser más negativo. Lo mismo pasa con la presión de los alveolos en inspiración, que es de menos 1 centímetro de agua. En cambio, la presión en expiración de la pleura es de menos 5, aunque no es un número positivo, tiende a ser positivo, y el de la expiración es de 1 centímetro.